vemos en esta ley? En el artículo primero, ya de entrada, nos va a decir cuál es la perspectiva de esta ley. Dice, la presente ley es de orden público e interés social. ¿Cuál sería la diferencia entre una ley de interés social y una ley de interés público? Parecen cosas similares, ¿no? Parece que es lo mismo. Pero si nos vamos a la definición de lo que sería el interés público, es un interés de la sociedad plasmado en un orden, en una disposición jurídica y en los mecanismos efectivos para hacer cumplir esta ley. Vuelvo al ejemplo del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es de interés público. ¿Y por qué es de interés público? Pues porque el Estado necesita recursos para poder sufragar sus gastos relacionados con muchas cosas, ¿no? Entre ellos la seguridad, etcétera, etcétera. Estoy hablando en el plano teórico, o sea, en el plano ya de la realidad son cosas distintas. Interés público, por otro lado, se queda en lo social, es decir, es interés de la sociedad que esta ley se cumpla, pero no es interés del Estado. O sea, el Estado, desde este primer artículo, abdica de su obligación de promover los derechos lingüísticos. Después, en el artículo 2, nos va a hablar de el origen de las lenguas indígenas y nos habla de que son aquellas que estaban antes de que se estableciera el Estado mexicano o aquellas que provienen de otros países, de pueblos indígenas que emigraron. Está el caso de los Kikapú, que llegaron más o menos en el siglo XIX a México, y por lo tanto, aunque ellos llegaron después de que ya estaba establecido en el siglo XIX, 1800, sí, ya había un Estado-nación, de todos modos se consideran dentro de estas lenguas que reconoce la ley general. El artículo 4 nos habla un poco también de esta forma de ver las cosas, cuando nos dice que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales, que por su origen tienen la misma validez en territorio nacional y la localización y el contexto en el que se hablen. Creo que si no tuviéramos una condición de desventaja de las lenguas indígenas, este artículo no tendría ninguna razón de ser. Posteriormente nos sigue hablando de las disposiciones generales, pero me voy a ir al capítulo 2, que es el derecho de los hablantes de lengua indígena, y nos establece quién es el hablante de una lengua indígena y los mecanismos que utilizará el Estado para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades al acceso a la jurisdicción del Estado. Esto está muy bien. Después viene la distribución, concurrencia y coordinación de competencias, y nos habla de incluir dentro de los planes y programas nacionales, estatales, municipales en materia de educación y cultura indígena, difundir las lenguas indígenas, bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, ¿y a qué hora va a venir la parte coercitiva? La parte donde me diga, si tú no cumples esta ley, hay una sanción, hay una autoridad que te va a decir que la cumplas, y si no la cumples te va a sancionar. Yo he oído en muchos espacios públicos, noticiosos sobre todo, cuando se refieren a las lenguas indígenas, se refieren a ellas como dialectos. Y yo no he oído que en ningún caso hayan sancionado a nadie. Creo que el único caso, y eso porque fue muy sonado, fue el de Martinoli, cuando en un partido Morelia-Cruz Azul, cuando el portero del Cruz Azul le da un cabezazo a un auxiliar del Morelia, lo llama un verdadero aborigen, pero no pasó de una disculpa pública y no hubo ninguna sanción hacia este personaje. Entonces vemos claramente que en este caso la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas está dentro de lo que Claus llama tolerancia. O sea, hay una tolerancia por parte del Estado, pero no una promoción hacia el uso de las lenguas indígenas, creando los mecanismos necesarios para que esta ley se cumpla. El capítulo 4, y esto ya yo creo que
no tenía mucha razón de ser. Habla del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y realmente el único artículo que vale la pena de aquí es el 14, porque todos los demás hablan acerca de la organización del INALI que perfectamente pudieron haber quedado en una ley reglamentaria. Entonces, de esta ley, los únicos artículos que valen la pena son hasta el 14, donde habla del instituto, y lo demás pues ya viene siendo como un relleno. Y si no me creen con todo esto que les he expuesto, hay un artículo en la ley de procedimiento administrativo del Distrito Federal, el artículo 37, que dice: las promociones, los cursos y las contestaciones de las autoridades serán en español y se tendrán que traducir al español en caso de que se promueva en otras lenguas. La Ley General de Derechos Lingüísticos, en este caso, es letra muerta. Gracias.